la diputada Camila Vallejo. Gracias, señor presidente. Quisiera en primera instancia celebrar que el proyecto contó con el respaldo y la aprobación de la mayoría de la Comisión de Educación de esta Cámara, con la sola excepción de 3 abstenciones, todas ellas de la Unión Demócrata Independiente. Sin embargo, producto de este respaldo mayoritario, yo creo que se demuestra que hemos avanzado a paso agigantado en reconocer la crisis del sistema educacional debido a la lógica de mercado imperante y a respaldar la necesidad de contar con un Estado responsable y garante del resguardo al derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Lo dijimos en las calles y lo seguimos diciendo. El abandono de la educación pública, el debilitamiento del Estado y la completa liberalización del mercado educativo han distorsionado la idea central de la educación, transformándola en una mera mercancía, en un bien transable, dejando atrás a la persona humana que tiene el derecho de ser educada y no utilizada. El mercado y el Estado neoliberal que lo promueve ha distorsionado la educación no solo porque permite que se lucre con ella, sino porque obliga a las instituciones que no lucran a competir por la captación de recursos vía matrícula o venta de servicios para poder sobrevivir, alejándolas progresivamente de su principal misión y vocación, que es educar y mejorar su proyecto educativo. Es claro que este proyecto resulta de la necesidad de dejar atrás un Estado desentendido de la educación e indolente con los miles de casos de estudiantes estafados, endeudados, frustrados por un sueño que nunca se cumplió, y pasar con un Estado responsable y garante del derecho a la educación. Un Estado capaz de evitar situaciones traumáticas en procesos de cierre de instituciones en crisis, como el caso que ya conocemos todos de la Universidad del Mar, pero que es predecible, ¿cierto?, que podría seguir ocurriendo con muchas otras instituciones, no solamente de la educación superior, sino que también de la educación escolar. Es urgente que este proyecto avance para efectos de contar con mecanismos de apoyo a las instituciones en crisis y de un cierre que respete el derecho de estudiantes y trabajadores a tener condiciones mínimas para la continuidad de estudio y el cumplimiento de los derechos comprometidos respectivamente. Esto implica que el Estado comienza por fin a reconocer las serias deficiencias regulatorias del sistema educativo chileno, además de establecer mecanismos para asumir una deuda histórica que se posee tras el cambio del modelo de los 80. Esto es un avance significativo, pues el propósito central es el resguardo de los derechos elementales como el derecho a la educación de los estudiantes por sobre la mal comprendida libertad de enseñanza, que para los que defienden el actual modelo y se oponen a este proyecto no es más que la libertad de un negocio en la educación. La mejor evidencia de lo que se busca evitar, como decía anteriormente, es lo que vuelva a suceder el caso de la Universidad del Mar. Señalar la urgencia de aprobar este proyecto recordando que hoy, según el informe de la Comisión Investigadora de la Educación Superior, Lucro 2, existen cerca de 10 instituciones de educación superior que están siendo investigadas por el Ministerio Público. ¿Queremos una Universidad del Mar 2.0? Los que no queremos eso votaremos a favor de este proyecto. Quisiera destacar también que este proyecto se insertará en lo que será más adelante la Superintendencia de Educación Superior. La figura de administrador provisional y de administrador de cierre ya existe en la Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. En este sentido, se adecua la normativa actual al modelo que ya está vigente en el sistema escolar. Por último, señalar que este proyecto viene a revertir un vicio del actual modelo educativo escolar, pues se introducen mecanismos para evitar el cierre arbitrario de escuelas y liceos que ocurre año a año producto de la arbitrariedad de los sostenedores, tanto privados como particulares. Recordar en este punto el caso de mi distrito, en la comuna de La Florida, se intentaron cerrar 4 escuelas. Y en ese caso hubo varias familias que intentaron evitar este cierre, pero sin contar con el apoyo del Estado porque no había el marco legal que permitiera evitar esta situación. Si hubiésemos tenido un administrador provisional de cierre con estas características previo a la decisión del alcalde de cerrar esos colegios, no hubiésemos tenido a cientos de estudiantes en la calle. Creo que a propósito de esta discusión es importante resaltar la discusión en torno a si esto resguarda o no el derecho de la autonomía de las instituciones o la libertad de enseñanza. Nosotros lo discutimos en la Comisión de Educación y creo que es importante discutirlo también en esta sala. La autonomía se respeta en las instituciones en la medida que no traspase el límite de la violación del derecho a la educación de los estudiantes y la transgresión de la fe pública. Hoy día tenemos instituciones que por señalar que se tiene que respetar su autonomía han tenido la libertad, ¿cierto?, sin ninguna
sin ningún resguardo del Estado de entregar títulos que no tienen, no son reales, ¿cierto?, de lucrar con el derecho a la educación de los estudiantes, de abrir carreras que no tienen mercado laboral. Por lo tanto, la autonomía sí, pero tiene ciertos límites. Y no puede estar la autonomía por sobre el derecho a la educación. No puede estar la libertad de emprendimiento y el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la educación de los jóvenes y niños de nuestro país. Este proyecto de ley va en la dirección correcta, en el sentido de que nosotros en el programa señalamos que lo primero es asegurar el derecho a la educación por sobre otro interés. El bien jurídico supremo que está en discusión es el derecho a la educación, la protección de este derecho como bien jurídico fundamental. Por lo tanto, está bien la autonomía y la libertad de enseñanza, pero con ciertos límites. Ya hay que poner fin a la libertad de lucrar con la educación, fin a la libertad de defraudar la ley, fin a la libertad de entregar títulos falsos en los establecimientos de educación superior, fin a la libertad de frustrar los sueños de miles de estudiantes de nuestro país. Es por eso, señor presidente, por su intermedio, que quiero señalar que como bancada vamos a respaldar este proyecto de ley, siendo muy claros de que entendemos que esto no va a resolver todo el problema de la crisis de nuestro sistema educacional. Para eso vamos a discutir el proyecto de superintendencia, vamos a discutir un nuevo sistema de acreditación que realmente permita que las instituciones educativas que tenemos en nuestro país entreguen educación de calidad. Vamos a discutir también proyectos que termine con el lucro, tipifique el lucro y establezca las sanciones concretas para sancionar finalmente a quienes incurran en hacer negocios con la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. Sin embargo, este proyecto, como ley corta, va en la dirección correcta y apunta finalmente a hacerse cargo de una institucionalidad educativa que está en crisis y de la cual el Estado no puede seguir desentendiéndose. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado don Romilio Gutiérrez.